Buenas tardes, compañeros de la licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia. Mi nombre es Claudia Angelina Torres Velasco y el día de hoy, 7 de febrero de 2022, compartiré con ustedes la actividad titulada Trastornos del aparato respiratorio, que corresponde a la licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia, la asignatura Bases Teóricas de la Medicina Interna. Como todos nosotros sabemos, el sistema respiratorio permite la circulación del aire. Hay datos que nos indican que cerca de 13.000 litros se mueven diariamente por los pulmones y el intercambio de gases se lleva a cabo desde los alvéolos. El aire sale con menos oxígeno y llenos de dióxido de carbono. Nuestro sistema respiratorio se encuentra conformado por un conjunto de estructuras diversas que tienen como finalidad el complejo fenómeno de la respiración, que no es más que la capacidad de realizar el intercambio de gases al nivel pulmonar por oxígeno que la sangre llevará a todo el extenso contenido celular de nuestro organismo. Si nosotros tuviéramos que dar respuesta a la pregunta ¿cuáles son las principales funciones del sistema respiratorio?, pues tendríamos que decir que estas funciones son 1. Proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono. Los 4 componentes principales de la respiración se pudiera decir que son la ventilación pulmonar, que se refiere al flujo de entrada y de salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares, la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre, el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales hacia las células de los tejidos corporales y de las mismas. Y por último, la regulación de la ventilación y algunas otras facetas de la respiración. Dando respuesta a qué denominamos respiración, podemos afirmar que los pulmones y el aparato respiratorio nos permiten respirar, permiten la entrada de oxígeno en nuestro cuerpo por medio de la inspiración o inhalación y expulsan el dióxido de carbono a través de la expiración o exhalación. Este intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono pues es lo que recibe el nombre de respiración. Para explicar de qué manera influye la caja torácica en la respiración y los elementos que intervienen, pues podemos nosotros tomar en cuenta los dos procesos que se llevan a cabo. Este está dividido en dos fases. La primera fase, que es la inspiración o inhalación. Esta es durante la inhalación el diafragma se contrae. Aquí tenemos el diafragma, se contrae y empuja hacia arriba. Al mismo tiempo, los músculos que están entre las costillas se contraen y suben. Esto aumenta el tamaño de la caja torácica y reduce la presión interna. Como resultado, el aire se precipita hacia adentro y llena los pulmones. La segunda fase, por medio de la cual nosotros podemos analizar la influencia de la caja torácica, pues es la expiración o exhalación. Durante la exhalación el diafragma se relaja y el volumen de la caja torácica disminuye a la vez que la presión interna aumenta. Como resultado, los pulmones se contraen y el aire es expulsado hacia afuera. Como podemos ver aquí, pues nos dice la inhalación y la exhalación son la ventilación pulmonar y esto es respirar. Podemos observar aquí en esta imagen cómo es que está compuesto el sistema respiratorio. El sistema respiratorio incluye la nariz, la boca, la garganta, la tráquea, los pulmones. El aire entra en el aparato respiratorio a través de la nariz o la boca. Si pasa por las fosas nasales, también llamadas narinas, el aire se calienta y se humidifica. Los pasajes nasales y otras partes del aparato respiratorio están protegidos por pelos diminutos que se encargan de filtrar el polvo y otras partículas que entran a la nariz junto con el aire que respiramos. Las dos entradas de las vías nasales, la cavidad nasal y la boca, se unen a la faringe o garganta, que es esta parte que nosotros tenemos aquí, en la parte posterior de la nariz y la boca. La faringe forma parte del aparato digestivo y del respiratorio porque es por este medio que se transportan los alimentos, pero también el aire.
En su parte interior la laringe se divide en dos conductos, uno que es para los alimentos, que es el esófago, y otro para el aire. El esófago conduce al estómago. El pasaje exclusivo para el aire se cubre con una pequeña capa de tejido llamada epiglotis cuando tragamos. De este modo se impide que los alimentos o los líquidos vayan a los pulmones. La laringe, aquí en esta partecita, es la parte superior del conducto exclusivo para el aire. Este conducto corto contiene un par de cuerdas bucales que vibran para generar sonidos. La tráquea, la tenemos aquí, es la continuación del pasaje de aire por debajo de la laringe. Las paredes de la tráquea están fortalecidas con anillos rígidos de cartílago que la mantienen abierta. Además está revertida por silos, que son esos pequeños como hilitos azules. Además, pues en el interior de la tráquea esta se va a dividir en dos conductos, izquierdo y derecho, llamados también bronquios, que conectan con los pulmones, ¿no? Estas conexiones que nosotros podemos observar aquí con los pulmones, y forman bronquios más pequeños o conductos incluso más pequeños llamados bronquiolos. Estos terminan en pequeños sacos de aire llamados alvéolos, donde ocurre el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Cada persona tiene cientos de millones de alvéolos en los pulmones. Esta red de alvéolos, bronquiolos y bronquios recibe el nombre de árbol branquial. Si se fijan, pues árbol branquial, ¿por qué? Porque se puede decir que es como una forma de un árbol, ¿no? Los pulmones también contienen tejidos elásticos que le permiten inflarse y desinflarse sin perder la forma. Están cubiertos por una capa submucosa llamada pleura. ¿Sí? Ambos pulmones contienen esa capita llamada pleura. La cavidad torácica o tórax es el espacio que aloja el árbol branquial, los pulmones, el corazón y otras estructuras. La parte superior y los costados del tórax están formados por costillas y los músculos unidos a ellas, y la parte inferior formadas por un músculo del gran tamaño denominado diafragma, que es este que nosotros podemos observar aquí. Las paredes del tórax forman una protección alrededor de los pulmones y otros órganos presentes en la cavidad torácica. Pero ¿cómo es que funcionan los pulmones, no? Pues las células de nuestro cuerpo, sabemos todos, necesitan oxígeno para vivir. Cuando estas células hacen su trabajo, pues generan dióxido de carbono. Los pulmones y el aparato respiratorio permiten que el oxígeno presente en el aire entre nuestro cuerpo, y los músculos de las costillas empujan las costillas hacia arriba y hacia afuera. Esto hace que la cavidad torácica sea grande y tome aire a través de la nariz y la boca para enviarlo a los pulmones. Al exhalar, el diafragma se mueve hacia arriba, los músculos de la pared torácica se relajan. Esto hace que la cavidad torácica se achique y empuje el aire hacia el exterior del aparato respiratorio a través de la nariz. ¿Sí? En los pequeños capilares de los tejidos del cuerpo, el oxígeno se desprende de la hemoglobina y pasa a las células. El dióxido de carbono producido por las células mientras cumplen su función salen de estas células y pasan a los capilares. Ahí la mayor parte del dióxido de carbono se disuelve en el plasma de la sangre. La sangre con un alto contenido en dióxido de carbono regresa al corazón a través de las venas, y desde el corazón la sangre se bombea hacia los pulmones, donde el dióxido de carbono entra en los alvéolos para poder ser exhalado. Considero que la importancia de la respiración pues radica principalmente en el aporte de oxígeno a los distintos tejidos musculares, además de la absorción a nivel celular. Esto es súper necesario para los procesos de obtención de energía, como también para la regeneración, la reparación y la formación de distintas estructuras dentro del organismo. Bueno, compañeros, pues agradezco mucho la atención brindada. Nos vemos pronto.